too blind to know your best. Ante todo quiero agradecer a las autoridades de APSA la posibilidad que le ha dado a FUBIPA de estar presente en este congreso, no con uno sino con dos actividades, cosa que es poco frecuente que se dé para una institución. Nosotros estamos presentando este simposio y a continuación vamos a presentar una mesa redonda de diálogo entre usuarios y pacientes. Nuestra idea al presentar estas dos mesas es traer a la mesa una fuerte preocupación que hay en el mundo de los familiares y de los pacientes con trastorno bipolar. Y nosotros creemos que este es el ámbito de un congreso y el ámbito en donde pacientes y usuarios pueden dialogar, más adecuado para traer este tipo de preocupaciones que circulan en el mundo de los usuarios. El primero de estos temas, el tema de esta mesa, es diagnóstico y estigma. Va a ser una mesa donde hay 4 expositores que todos conocen. En este caso, los pacientes y familiares están del lado del público, pero yo quiero dejar bien en claro que esta mesa fue organizada, diseñada y debatida con una buena cantidad de facilitadores de nuestros grupos de ayuda mutua. No es una mesa que haya diseñado el que acá les habla. Y seguramente ellos probablemente tengan cosas que decir y van a tener la posibilidad de poder hacerlo. Bueno, el panel de esta mesa está integrado por Marcelo Sedkovich. Marcelo Sedkovich todos lo conocen, es el director del Departamento de Psiquiatría de INECO y profesor de la Universidad de Favaloro. Armando Polichela, profesor de la Universidad de Favaloro y secretario científico de AMNA. Hugo Hirsch, director del Centro Privado de Psicoterapias y presidente de ASIVA, la Asociación expresidente de la Asociación Sistémica de Buenos Aires y profesor de la Universidad de Belgrano. Y Abel Feinstein, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Federación Psicoanalítica de América Latina. ¿Cómo surgió el tema de esta mesa? El tema de esta mesa surgió porque FUBIPA desde hace 24 años dicta talleres de psicoeducación para familiares. Desde hace 5 esos talleres de psicoeducación para familiares los dictamos en el Centro Privado de Psicoterapias, que nos cede amablemente su lugar, pero a partir del 2015 empezamos a dictar talleres de psicoeducación para pacientes y la verdad que no quisimos abusar de la hospitalidad del Centro Privado de Psicoterapias, que sabemos que tiene sobrecargado sus horarios y sus lugares, y empezamos a buscar otro lugar en donde pudiéramos dictar nuestros talleres. Nos acercamos a una institución y una de las personas de esa institución al principio nos recibió muy bien, pero en la segunda reunión, ya reunido con todo el staff, uno de los directivos de la institución nos dijo, no, nosotros no trabajamos con diagnósticos. Y para nosotros sería un contrasentido que una institución que dice llamarse Bipolares de Argentina trabaje con nosotros. Nosotros solamente planteamos si el paciente tiene un cuadro psicótico o no tiene un cuadro psicótico. Entonces, la verdad que sería un contrasentido. Por suerte esto lo resolvimos porque al poquito tiempo hicimos un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hoy nuestros talleres de psicoeducación para pacientes los estamos dictando de manera gratuita en una dependencia del gobierno. Pero a partir de ese momento empezamos a reflexionar y profundizar un poquito más en el ámbito de FUBIPA sobre una cuestión que en realidad conocemos, pero que quisimos darle un poquito más de entidad. Esta no es la única institución que parte de una teoría diferente. En la red de hospitales públicos de la ciudad hay hospitales que trabajan desde otra línea, desde otra ideología, y no hay diagnóstico de bipolaridad. Por lo tanto, no hay bipolares.
Hay hospitales en donde hay bipolares y hay hospitales en donde, en principio, los bipolares no estarían. Creo que cualquiera sabe esto, que estas cosas se dan. Tomamos entonces la decisión de ir recolectando frases que escuchamos y frases que nos dijeron, que ustedes las van a ver, las deben tener en una hoja que les repartimos y además en este Power. Todas estas frases son reales, todas estas frases son frases ciertas. Lo único que hicimos con estas frases es cambiar la sigla de algunos, no todas, pero la sigla de algunos de los profesionales. Diagnóstico y estigma supone plantear, en principio, que en salud mental hay varias ideologías contrapuestas que conviven en un mismo espacio. Para decirlo de una manera tosca, y Albel, te pido que me corrijas si lo digo mal, hay un cuerpo ideológico que ve el diagnóstico desde otra teoría. El diagnóstico busca las estructuras freudianas. Para ese cuerpo teórico no hay una entidad llamada trastorno bipolar, y a veces, en algunos casos, la medicación es más que una aliada, puede llegar a ser contraproducente. Hay otro cuerpo teórico en donde los psiquiatras conocen muy bien el diagnóstico, pero el planteo es que no lo comparten con el paciente, porque eso sería estigmatizar y rotular. Son psiquiatras pertenecientes a un cuerpo teórico que nos critican mucho por ser nosotros la Fundación de Bipolares de la Argentina. Y por último hay otro cuerpo teórico en donde el diagnóstico y la medicación forman una parte imprescindible del tratamiento terapéutico. Como representante de una asociación de usuarios, yo quiero decirles que en el mundo de los usuarios esto genera mucha confusión. Por eso es que pusimos una frase que se repite muchísimas veces: bienvenida a las ideologías, pero las diferencias las sufrimos los usuarios. En la Fundación de Bipolares nosotros recibimos muchos pacientes que son derivados por los psiquiatras que se apoyan en el último marco teórico. Pero hay un montón de gente que está en otro tipo de tratamientos, nos googlean, leen nuestra página y entran en conflictos, entran en confusión. Y la verdad que esta es una confusión que golpea. Por último, yo quiero aclarar que yo personalmente me dediqué a invitar a esta mesa a personas que representan a otras corrientes y que se negaron a participar. Con lo cual esta mesa es una mesa que, si bien tendrá sus diferencias, es una mesa bastante más homogénea de la que FUBIPA hubiera querido. Y a mí me parece que esto también podría ser un tema de discusión. Esta es la introducción chiquitita que quería hacer. Yo los dejo con los panelistas y no sé quién quiere empezar a hablar. ¿Derecha, izquierda o izquierda, derecha? ¿Cómo prefiere? Izquierda, derecha. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar acá. Le agradezco a Carlos la invitación. Voy a empezar tomando lo que recién decía Carlos respecto de un prejuicio que habitualmente se adjudica al universal psicoanalistas, y es que no creemos en los diagnósticos. Es verdad, hay algunos psicoanalistas que no creen en los diagnósticos, hay algunos psicoanalistas que sí creemos en los diagnósticos. Entonces, primer punto, quisiera dejar en claro que no es un tema del psicoanálisis o no del psicoanálisis de lo que vamos a hablar hoy acá. No se trata de hablar de los problemas del psicoanálisis, sino de lo que un psicoanalista muy importante como fue André Green, una personalidad, yo diría, del psicoanálisis en los últimos años, que decía que nosotros
tenemos con los psiquiatras algo en común, que son nuestros pacientes. Y entonces, si uno va a ver lo que hace con los pacientes, después vienen los problemas, como dice Gabart, si eso es psicoanálisis o no es psicoanálisis. Eso es un problema que lo podemos discutir entre nosotros. Aquí yo voy a hablar de mi experiencia. Tengo formación psiquiátrica y trabajo habitualmente de psicoanalista o de psicoterapia con orientación psicoanalítica. Creo en los diagnósticos porque si yo he visto a lo largo de los años pacientes que han cambiado sustancialmente sus vidas a partir de poder tomar estabilizadores del ánimo como litio o digamos cualquier otro por el estilo, en donde han tenido actuaciones impulsivas, digamos, vulgarmente llamadas maníacas, de perder enormes fortunas, digamos, de estar en fases seriamente depresivas, con padre suicidado, mejor dicho, y que cambia radicalmente, digamos, su situación a partir de empezar a tomar litio, y a pesar de que venía haciendo terapia muchos años sin tomar medicación, esto cambia sustancialmente. Cuando leo aquí que no creo en bipolaridad o que todos somos bipolares, yo no puedo estar en esa descripción. Me parece que decir que todos somos bipolares no tiene nada que ver con lo que le pasa a este muchacho, pero también tengo que decir que en 40 años de profesión, típicos como este, he visto 4 o quizás 5. Y he visto quizá traté de hacer memoria, digamos, para venir acá, quizá unos otros 10 o 15 en todos estos años, que se han visto beneficiados de tomar algún tipo de estabilizador del ánimo con conductas más o menos parecidas a estas, con menor gravedad. Entonces, yo sí creo que existe algo que hace que los pacientes tengan altibajos en su estado de ánimo, y creo que esos pacientes se benefician de algún tipo de tratamiento psicofarmacológico. Dicho eso, quisiera plantear que como tengo formación psicoanalítica, no puedo pensar, como tomando otra de las cosas que dice por ahí, que la bipolaridad es un problema bioquímico. Me parece que hoy en día nadie puede decir que algo es un problema bioquímico, o es un problema psicológico, o es un problema social, ¿sí? Estamos trabajando, creo que la mayor parte de nosotros, con el paradigma de la complejidad. Esto supone pensar que las cosas tienen una complejidad en el buen sentido de la palabra, no la palabra que es complejo, sino la complejidad en el sentido que tiene multifactores, y que nosotros tenemos que pensar en esa complejidad cuando abordamos una consulta y cuando planteamos una estrategia terapéutica. El paciente no tiene la culpa y no tiene por qué saber que yo trabajo como psicoanalista o el colega trabaja como neurobiólogo, ¿sí? Me parece que el paciente le pasa algo, y creo que ese paciente que le pasa algo es mejor ayudado si se piensa lo que le pasa desde un paradigma de la complejidad. Entonces, yo creo que diagnosticar no es estigmatizar si uno usa los diagnósticos de una manera no cristalizada. Este muchacho que yo les cuento ha probado en algunos momentos dejar la medicación y tuvo recaídas, que les contaba recién, tuvo recaídas de situaciones de aceleración, ¿sí? Con algunas cosas no tan graves, pero preocupantes. He tenido otros casos que me hacen pensar que hay algo en eso que podemos pensar que tiene que ver con esto que estamos hablando, y insisto, en casi 40 años de profesión les estoy hablando de una población pequeña de casos, y me preocupa cuando veo que hoy en día hay una tendencia a ver más de los que yo veo habitualmente. Entonces, digo que sí los veo, sí los considero que son un universo que me parece atendible,
No me gusta cristalizar y estigmatizar al paciente, identificarlo con eso, ¿sí? Pero me sirve diferenciarlo de otros. De mis pacientes que están medicados con estabilizadores del ánimo, hoy en día yo diría es no sé, tendré 3, 4 pacientes, ¿sí? Si uno ve habitualmente 20 o 25, ¿sí? No hay más de 3 o 4 que tienen tratamiento con estabilizadores del ánimo. Entonces, este es un punto que me gustaría plantear, sobre todo para evitar esta estigmatización de los psicoanalistas como que no creemos, digamos, en los diagnósticos. Y hay otro punto que me gustaría tomar de esta lista que nos mandaron de frases. La psicoterapia es un espacio exclusivo para el paciente, no incluir a la familia condena al fracaso. Yo no sería tan terminante porque me parece que hay pacientes que pueden ser vistos de forma individual y hay pacientes que requieren el abordaje familiar. Creo firmemente en que hay pacientes que requieren un abordaje familiar, pero si me dicen todos los pacientes bipolares que vos tenés en tratamiento en forma exitosa, trabajaste con la familia, no es así, ¿sí? Entonces, digo, quiero reservarme yo esa posibilidad de plantear esto, a pesar de pensar que es muy útil en muchos casos incluir a la familia. El otro punto es un mapa de la enfermedad para el consultante y una guía para la exploración. A mí me parece que uno no puede navegar sin mapas, ¿sí? Es muy difícil navegar sin mapas. Ahora, el problema que tienen los mapas es que uno puede estar tentado de siempre recorrer el mismo camino. En eso sí el psicoanálisis tiene una postura firme, y es que nosotros escuchamos, creo que de una forma especial, pero escuchamos. Buena parte de nuestra práctica se basa en una escucha de lo que le pasa al paciente. En ese sentido, pienso que cuando uno usa un diagnóstico para no escuchar, el mapa se transforma en un problema, porque me marca un territorio y todos los caminos conducen a Roma. Entonces, yo tengo el diagnóstico, en este caso bipolaridad, podría ser otro, como un referente, lo tengo en mi background, ¿sí? Si el paciente me dice que empezó a vender cosas de una forma que yo pienso que está en riesgo, o empieza a comprar cosas que lo van a poner en una situación, hace poco discutimos esto en un Ateneo, una persona que empieza a comprar cosas que se empieza a poner en un problema serio su integridad económica familiar. A mí esto me hace ruido y yo lo tengo que pensar de esa manera. Quiero rescatar la subjetividad del paciente, que pienso que cuando el mapa es muy fijo, a veces se pierde. A ver, alguna más para dejar a mis colegas. La medicación tapa síntomas y no permite trabajar la verdadera naturaleza del problema. No estoy de acuerdo, ¿sí? Me parece que la medicación evidentemente controla los síntomas, pero si un señor está empezando a vender su patrimonio, paramos eso ahí, ¿sí? No debería hacernos perder el abordaje de la subjetividad del paciente, no dejar que el paciente se estrelle contra el vidrio. Lo mismo cuando se dice que sin psicofármacos el tratamiento es inviable. Me parece que en casos como este sí. Tengo otros pacientes que en alguna época de su vida fueron medicados con estabilizadores del ánimo, con diagnósticos de bipolaridad, mucho más sutiles, y me parece que la psicoterapia es un regulador afectivo. Y entonces esto sí quiero dejarlo remarcado, la psicoterapia es un regulador afectivo. Lo que pasa es que a veces no alcanza para poder regular esos estados de ánimo de exaltación o de depresión. Pero no quisiera, Gabbard dice que la psicoterapia tiene tanto efecto sobre el cerebro como tienen los psicofármacos. No es que la psicoterapia actúa
en el aire, actúa sobre el cerebro. Nosotros podemos explicar hoy en día cómo actúa la psicoterapia y por qué la psicoterapia favorece la neuroplasticidad y por qué la psicoterapia se puede usar como regulador afectivo. Entonces, tenemos conceptos para entender por qué a un paciente que tiene estas oscilaciones, a veces con psicoterapia podemos evitar una medicación que a veces tiene sus problemas. Yo dejaría acá y después. Ok. ¿Dónde me pongo la...? ¿Ahí? Ahí estamos. Hago mías las palabras de Abel, a pesar de que tenemos posiciones teóricas diferentes. A mí, en un sentido, digamos, yo vengo de un pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico se ha ocupado en particular de los peligros del diagnóstico, ¿verdad? Ahora, no sé, a veces me parece que perseveramos en discusiones como si no existiesen hechos en el medio que nos permitiesen ir modificando las cosas o refinándolas en distintas direcciones, ¿verdad? Y entonces, hablamos de estigma. ¿Sí? Es divertido mirar las definiciones, ¿verdad? Marca o señal en el cuerpo, desdoro, afrenta, mala fama, marca impuesta con hierro candente como pena infamante o como signo de esclavitud, son las viejas. Y sociológicamente, condición, atributo, rasgo que hace que su portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores, ¿sí? Este sería probablemente alguno de los sentidos de estigma a los que nos referimos, ¿verdad? Creo que hoy en día lo de desaprobación social severa está en retirada, por lo menos comparado con 30 años atrás me parece que menos, pero bueno, es opinable. En la psicoterapia sistémica, ¿verdad? En la etapa inicial, justamente había un pensamiento, si se quiere, poco sistémico, de suponer que las conductas de muchos de los pacientes identificados eran causadas, en el fondo, por los padres, ¿verdad? Eso dio lugar a una amplia reacción, en Estados Unidos en particular, familiares de pacientes, etc. ¿Sí? Desde esa perspectiva, que en realidad, ¿sí?, se ha probado que es errada, y lo bueno es que se ha probado, ¿sí?, desde el modelo de doble vínculo como teoría causal, que se ha probado que es falso, y eso es uno de sus méritos. Cualquier cosa que se pruebe que es falsa, en principio ayuda un montón, ¿sí?, porque por lo menos sabemos que eso no es. Entonces llegamos a que el diagnóstico, ¿sí?, ¿qué implica el diagnóstico? Yo tengo la opinión, a lo mejor alguno de mis colegas discrepa en esto, de que hoy en día un diagnóstico psiquiátrico no es lo mismo que antes, un poquito menos que antes, si se quiere. No quiero decir que no, quiero decir que no me parece que tenga el mismo peso que cuando yo empecé mi carrera como psicólogo. Los esquizofrénicos todavía recibían shocks insulínicos y era otra cosa, ¿no? Ahora, ¿qué implica un diagnóstico psiquiátrico? Y en cierto sentido implica una cierta probabilidad, ¿sí?, una cierta probabilidad de que ocurran ciertas cosas, de que estén ocurriendo hoy o de que podrían ocurrir mañana. Insisto en el concepto de probabilidad, ¿sí? No hay certeza, y eso es interesante tanto para el profesional como para los pacientes como para los familiares, ¿sí? No hay certeza, debemos actuar por la probabilidad, ¿sí? Entonces, puede haber autoestigma, esto está muy estudiado en sociología, ¿verdad? La gente que piensa que por ser negra no es buena para ciertas cosas, o al revés, ¿sí? No importa.
puede ser fruto de la experiencia, porque uno va aprendiendo de la experiencia a formular hipótesis también sobre sí mismo. La familia puede percibir la limitación y a partir de allí desarrollar una cierta visión y naturalmente, ¿sí?, las percepciones de los demás. Pero fíjense que debajo de cada uno de estos yo pongo recursos, ¿sí? Porque si se piensa en el diagnóstico como la probabilidad de una serie de acontecimientos negativos, porque si no, no importaría, pero al mismo tiempo, se pudiera hacer un diagnóstico de los recursos existentes para afrontar en la persona, en la familia y en el sistema esas problemáticas, entonces estamos recorriendo la probabilidad desde el punto de vista de las herramientas que podrían servir. Voy un segundito al tema recursos, ¿sí? Hoy en día todo el mundo habla de recursos en psicoterapia, ¿sí? ¿Qué es un recurso? Lo interesante, para mí por lo menos, es que en psicoterapia la primera vez que se usó el concepto de recursos fue en 1986. Yo no lo tenía presente, ¿sí? Grave cita esto, los alemanes han desarrollado muchísimo la noción de recursos en psicoterapia y lo que se puede hacer con ellos, y con alguna colega nos hemos apropiado de estos trabajos y tratado de hacer alguna cuestión. En psicoterapia el término recurso cobra sentido cuando se lo relaciona con los objetivos del sujeto, no es las cualidades del sujeto, ¿sí? No es las características positivas del sujeto, es la noción de qué objetivos tiene el sujeto, qué objetivos tiene la familia, ¿sí? Entonces, en la práctica diaria es útil entender por recursos las posibilidades que están a disposición del individuo. El diagnóstico psiquiátrico apunta a las probabilidades de que aparezcan ciertos problemas. El diagnóstico de recursos apunta a las posibilidades de afrontar esos problemas. Una definición bonita para nosotros de recursos son fuentes de energía, lo que se puede obtener para diseñar una vida satisfactoria y buena, resolver problemas o hacer frente a las dificultades. Cualquier cuestión que tenga que ver con psicoeducación, ¿sí?, tiene que incluir el recorrido sistemático de los recursos de las personas, las familias y las comunidades para afrontar las dificultades. Si no, no es un diagnóstico completo, ¿sí? Si no, sí puede dar mucho más razón a la idea de estigma, ¿sí? No me quiero extender, pero nosotros desarrollamos en algún momento un mapa de recursos. No lo vamos a mencionar acá porque es grande, pero la verdad es que cuando vos pensás en recursos, pensás en general. Pero si hay algo que la psicología ha establecido, es que si no tenés un vocabulario descriptivo, una palabra genérica no dice nada, ¿sí? Que si vos querés encontrar, tenés que encontrar distinciones. Elaborar esas distinciones requiere un vocabulario y un mapa. De la misma manera que hay un vocabulario y un mapa, digamos, para establecer lo que podríamos llamar trastorno bipolar, tiene que haber un vocabulario y un mapa para la distinción de los recursos. Básicamente termino acá con un solo comentario más. Probabilidad, otra vez. La probabilidad de que un paciente con diagnóstico de bipolaridad se beneficie de la medicación es alta, no es absoluta, ¿sí? No es absoluta. Y eso es importante, ¿sí? Yo por lo menos tengo en mi memoria algún caso que he atendido durante bastante tiempo, donde 4 psiquiatras de mi extrema confianza, ¿sí?, de primerísimo nivel, hicieron el mismo diagnóstico de bipolaridad, probaron con toda la batería de fármacos y la señora quedó exactamente igual, ¿sí? Abandonó los psicofármacos y siguió exactamente igual. Nunca, quiero decir, solo, ¿sí?, es una probabilidad. Gracias. Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Carlos. Es un gusto estar acá con estos colegas y amigos. Pensaba en lo que decía Hirsch
Lamentablemente nosotros nos movemos en un campo donde muchas veces no es mucho lo que podemos hacer por los pacientes, más allá de la medicación, más allá de la psicoterapia, ¿sí? Yo tal vez pertenezco a una generación en la cual teníamos una formación bastante ecléctica. Yo tuve una formación en un hospital, en el Hospital Borda, donde, digamos, teníamos una formación biológica, semiológica, psiquiátrica, pero también era muy importante la formación psicoanalítica, ¿sí? Era muy importante la lectura de Lacan, era muy importante la lectura de Freud, los escritos técnicos de Freud, Margaret Mahler, Otto Kemmer, todo eso, ¿no es cierto? Y yo realmente siempre escuché, tengo que decir que estudiaba bastante, ¿sí? Me gustaba mucho el tema del psicoanálisis. Ahora por ahí ya me estoy dedicando más a otras cosas, pero yo recuerdo la importancia que le daban los grandes maestros del psicoanálisis al tema del diagnóstico, tanto Freud como Lacan. Después se dedicaron a otras cosas que no tienen que ver con el diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? Pero, por ejemplo, me acuerdo, una frase en la que termina en escritos sobre la psicosis Lacan diciendo: no hay que usar un método que fue diseñado para otra cosa, digamos, no es cuestión de tirar los bofes remando en la arena, ¿no es cierto? Bien, primer punto. O sea que creo que el tema del diagnóstico, como bien decía Abel, no tiene que ver con una excepción del psicoanálisis, no tiene que ver esto de creer el diagnóstico como estigma, no tiene que ver necesariamente con el psicoanálisis. Yo sí veo que, por ejemplo, la cuestión de considerar el diagnóstico como estigma tiene que ver con grupos de personas que también consideran como palabras extrañas esperanza, prevención y un montón de otras cosas que son tan importantes para nuestra práctica. Yo creo que el diagnóstico es fundamental y siguiendo un poco a Nassir Gaemi, pienso en el diagnóstico más en una cuestión heurística, más en un proceso que en un resultado, ¿sí? Y siguiendo al maestro Ulloa, creo que el diagnóstico, tener un diagnóstico precoz nos sirve para tener herramientas que nos sirvan para dirigir un tratamiento, y lo que buscamos es eso, una herramienta, una brújula, no un diagnóstico como trofeo en sí mismo, ¿no? Que esto es muchas veces lo que lamentablemente coagula la situación. Esto por un lado. Con respecto al tema del diagnóstico de nuestros pacientes, yo tengo un par de digamos, patas que tienen que ver con mi actividad profesional. Una es la actividad docente, la otra es la actividad asistencial. Uno de mis trabajos en la actividad asistencial es resolver problemas, es decir, estar en un lugar donde de golpe vienen situaciones que por ahí no pudieron ser resueltas en algún otro nivel de funcionamiento. Y tengo que confesarles que por ejemplo, la contundencia de la realidad, de la existencia del trastorno bipolar tiene que ver con tener que resolver muchas veces casos que eran resistentes al tratamiento, que no funcionaban, que tenían diagnósticos inadecuados. El típico caso del paciente bipolar con una depresión crónica tratado con antidepresivos de manera, digamos, inadecuada. Pero muchas veces son los pacientes y los familiares los que nos vienen a pedir el diagnóstico, porque no saben qué hacer. Entonces, yo hoy en día considero que el diagnóstico es una brújula fundamental para la construcción de un tratamiento. Y en este sentido, pienso que el diagnóstico también es una co-construcción que hacemos con el paciente. Cuando, por ejemplo, yo trabajo con un paciente bipolar, creo que una de las características más interesantes que tienen los bipolares, a diferencia de los esquizofrénicos que se parecen mucho entre sí, no sé si está de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, después lo discutimos, ¿sí? Bien, es que hay miles de formas de manifestación de la bipolaridad, ¿sí?
que tienen que ver con la personalidad previa, que tienen que ver con la edad de comienzo, con el tipo de bipolaridad, con la carga genética, que tiene que ver con el consumo de sustancias o no. Entonces, yo creo que es importante en esto que es un pilar fundamental donde FUBIPA ha hecho tanto, que es la cuestión de la psicoeducación y la elaboración de lo que llamamos la life chart o la carta de vida, es decir, la construcción de lo que sería la huella digital del paciente que estamos tratando. Hacemos una co-construcción con el paciente, donde parte de esa co-construcción nos sirve también como alianza terapéutica. Por ejemplo, los famosos indicadores tempranos. Me acuerdo en el servicio cuando yo trabajé con Norberto Conti, que teníamos un paciente bipolar que hacía cuadros mixtos y que antes de hacer cada episodio mixto empezaba a regalar, no sé si te acuerdas, estampitas de San Expedito. Después se convertía en una especie de drag queen y hacía cosas increíbles. Pero bueno, digamos, cada paciente tiene su forma, tiene su característica, y entonces yo creo que hay miles de formas de bipolaridad, ¿sí? Y que los pacientes, que con el paciente construimos cuál es esta identidad particular, que no tiene que ver con su ser, tiene que ver con parte de una enfermedad que él padece, ¿sí? O sea, no son pacientes bipolares, son pacientes que padecen bipolaridad. Eso me parecía por ahí interesante discutirlo. Lo mismo que el concepto de eutimia. El concepto de eutimia es un concepto que me parece que tenemos que co-construir con el paciente y también con la familia, ¿sí? Podemos usar escalas, pero bueno, la eutimia para cada paciente es algo muy particular, ¿sí? Sabemos que si no nos ponemos de acuerdo en esto, muchas veces vamos a fracasar con el tratamiento, porque el paciente simplemente, por ejemplo, lo puede abandonar, o porque se siente muy sedado, o porque se siente, digamos, embotado. Considero que la psicoterapia es un elemento más de estabilización anímica. Esto también lo dijo de otra manera, aquí es cuando dice el vínculo con el psiquiatra es un estabilizador anímico, pero es un estabilizador más. Yo creo que no puede ser el único, ¿sí? Tiene que haber un programa de tratamiento y creo que la medicación, lamentablemente, en muchos casos es necesaria. No quiere decir que el paciente se cure, pero por ahí sí nos sirve para mejorar la calidad de vida, o por ahí esa señora que contabas vos, por ahí con el tiempo, si hubiera recibido una medicación, por ahí durante un tiempo hubiera estado igual sin la medicación, pero por ahí con el tiempo, si hubiera recibido una medicación adecuada, hubiera tenido una evolución diferente, porque hoy sabemos, por lo menos en esto creo que podemos estar de acuerdo, que existen fenómenos neurodegenerativos involucrados en los procesos, por ejemplo, en la bipolaridad, y que la medicación no solo se limita a reducir los síntomas y estabilizar al paciente, sino que tiene un efecto neuroprotector, que es claramente evidente, por ejemplo, en los estudios neurobiológicos. Bueno, no sé, se me puede ocurrir algunas cosas más, pero estaría bueno que sigamos discutiendo y después me gustaría que me cuentes la diferencia extra con la esquizofrenia. Está buena esa. Está buena. No, Armando, eso es una respuesta estereotipada que tengo cuando la gente compara el trastorno bipolar con la esquizofrenia, porque quienes han padecido mucho esta confusión son las personas con trastornos bipolares, fundamentalmente, esto lo sabemos muy bien, en Estados Unidos, esta confusión de los síntomas psicóticos, por eso, pero estoy totalmente de acuerdo en muchas de las cosas que dijiste. Lo que yo pienso es lo siguiente: si hay una actividad humana que interpela al sufrimiento, esa es la medicina. Y esto nadie me lo puede discutir. La psiquiatría es una disciplina médica, ¿sí? Como tal, busca identificar patrones, ¿sí?, que afectan la calidad de vida de las personas y fundamentalmente su posibilidad de realización como seres humanos. Todos los casos que mencionó el doctor Feinstein son muy interesantes, pero ignoran una cosa. El trastorno bipolar puede ser una enfermedad devastadora, ¿sí?
Por supuesto que hay formas sutiles. Los que nos dedicamos al trabajo con pacientes bipolares sabemos que es una enfermedad devastadora. Lo que comparten hoy en día lo sabemos muy bien. Está aquí Diego Martino. Les recomiendo la lectura de sus trabajos de investigación sobre el funcionamiento cognitivo de las personas con trastorno bipolar. Y si hay algo que vemos que está uniendo a las personas con trastornos bipolares con los esquizofrénicos es el deterioro cognitivo. Entonces, lo que está en discusión con el estigma es el modelo médico en el abordaje de los trastornos mentales. Eso es lo que está en discusión. Y como tal, yo estoy aquí para defender a ultranza el abordaje médico de las enfermedades mentales severas, porque son condiciones médicas. Podemos discutir si el trastorno bipolar es una entidad nosográfica o no, pero es una discusión muy compleja que involucra la ventilación de datos científicos, no de meras opiniones y mucho menos de ideologías, porque lo que ha traído a la psiquiatría donde estamos es permitir ideologizarla y que se la critique y se la cuestione desde la ideología y no desde la producción científica. La medicina es un arte basado en la ciencia. Aspira a ser una ciencia, pero es un arte basado en la ciencia. No podemos seguir discutiendo desde la ideología, tenemos que discutir sobre hechos concretos. El hecho concreto es, el trastorno bipolar es una enfermedad devastadora, en muchos casos los medicamentos son absolutamente insoslayables, pero es la propia psiquiatría la que, investigando sistemáticamente, ha demostrado que, bueno, que algunas veces los medicamentos no son tan buenos, que ciertos abordajes farmacológicos deben ser cuestionados, que ciertos tratamientos en el largo plazo podrían tener efectos colaterales. Eso lo produjo la psiquiatría, no ninguna ideología de las que se han ventilado aquí, ¿sí? Entonces, como disciplina médica, la psiquiatría se autodepura, y se autodepura con la investigación científica. Entonces, el estigma es una distorsión, una consecuencia distorsionada del diagnóstico. Pero el diagnóstico es una hipótesis de trabajo. En cualquier disciplina médica, una hipótesis de trabajo es necesaria para saber cómo tenemos que acompañar a esa persona. Los que me conocen saben que hago del trabajo interdisciplinario una práctica cotidiana. Yo siempre digo que el trabajo interdisciplinario es como el budismo, no es una prédica, es una práctica, ¿sí? Y estoy totalmente de acuerdo que la psicoterapia es un regulador del humor y así lo creemos y así lo ejecutamos cotidianamente en INECO, donde todos nuestros pacientes bipolares reciben un tratamiento interdisciplinario, incluyendo psicoeducación. Con lo cual, creo que el problema del estigma es que estamos permitiendo que personas ajenas a la medicina, no sé si leyeron en la revista de La Nación del domingo, ¿sí? Un artículo terrible del periodista Artusi, que es un magazine donde está hablando de un videojuego, y ese videojuego está ambientado en un hospicio de Italia en el siglo XX, en principios del siglo XX, y las cosas que dice sobre la psiquiatría son terribles. Ese es el problema. El estigma, nosotros compartimos con nuestros pacientes el estigma, ¿sí? La psiquiatría, como yo digo siempre, no es glamorosa, ¿sí? Antes era glamoroso el psicoanálisis. Cuando nos estábamos por sacar de encima de los psicoanalistas, ahora vienen los neurocientíficos. Pero los psiquiatras quedamos en el medio, ¿sí? Y siempre somos poco glamorosos. Porque nos ocupamos de cosas poco glamorosas. Porque al loco se lo escondió siempre, ¿sí? Las familias se avergüenzan, etcétera, etcétera. Entonces, el estigma está dentro de la psiquiatría y está en no entender que primero, sí, el trastorno bipolar es una condición biológica. No se puede discutir eso hoy en día con la evidencia científica acumulada. Cuestionar eso, que hoy en día podemos entender mucho mejor los fundamentos neurobiológicos de nuestro funcionamiento psíquico, pero cuestionar que el trastorno bipolar tiene un fundamento neurobiológico significa que no hemos leído nada en los últimos 25 años de investigación científica. Entonces, en ese sentido, soy estricto. Tenemos que discutir sobre bases científicas, ¿sí? Entonces, la psicoterapia es importante, el estigma es una consecuencia indeseada, ¿sí? Pero es parte de que los psiquiatras no defendamos nuestro quehacer de esta forma como hay que hacerlo, que estemos sometidos a estos cuestionamientos ideológicos, ¿sí? Hay mucha gente que cree que Foucault sabía lo que era la psiquiatría. Foucault era un opinólogo sobre la psiquiatría y tenía una teoría. Hay gente que compra esto como si fuera una verdad. Entonces, para cerrar, creo que el tema es defender y entender que el abordaje médico de los trastornos mentales interdisciplinario es posiblemente la mejor forma de encarar estos problemas. Gracias.
Sí, no, me quedé pensando lo que decías, Marcelo, de, digamos, que mis ejemplos soslayaban lo devastador que puede ser la enfermedad mental. Yo creí ser bastante, digamos, explícito en que en mi paciente, en ese y en estos otros que reconocía parecidos, había sido devastador. Y que a partir de que fueron bien diagnosticados y que recibieron el tratamiento adecuado, cambió sustancialmente sus posibilidades de vida. Entonces digo, si se entendió eso de lo que yo planteé, yo creo que puede ser devastador y coincido con lo que decía Marcelo. Para nada fue mi intención, digamos, lo que planteé es que usemos, creo que en eso me parece que estamos de acuerdo, que usemos el diagnóstico como un instrumento que impida, digamos así, universalizar, digamos, las cosas. O sea, que si nosotros tomamos que todos los bipolares son iguales, ¿sí?, creo que dejamos de escuchar. Entonces yo digo, la bipolaridad tiene un basamento biológico, coincido con lo que decía Marcelo, la evidencia parece ser esa, creo que lo podemos reconocer. Digo, eso no debería impedirnos hacer un buen tratamiento y escuchar lo que les pasa a cada uno de ellos. No acepto que el diagnóstico y la posición psiquiátrica implica no escuchar. No, no es cierto. Yo estoy formado en la formación fenomenológica en la cual la empatía y la escucha y la intersubjetividad es lo que define el vínculo médico-paciente. Así que eso estamos totalmente de acuerdo. En ningún momento el abordaje médico implica la ignorancia de la subjetividad, de la historicidad y de todo eso, ¿sí? En ningún momento. Eso tiene que quedar claro, porque pareciera ser que los médicos no hablamos con los pacientes. Eso no es cierto. No, está bien. Yo creo que, digamos, en estos últimos años, a nivel de la neurociencia, digamos, lo que se puede llamar... ¿No se escucha? No se escucha, ¿no? No, no se escucha. De la neurociencia, uno, digamos, se pensaba que los avances, por ejemplo, en la biología, iban a dejar de lado la importancia de lo ambiental y las experiencias infantiles. Y sucedió todo lo contrario, ¿sí? Entonces, ahí está el punto de la integración. Sí, creo que los grandes avances han determinado esto. Ahora, yo quería sumar un poquito más al tema de la estigmatización en general de la enfermedad mental. Y que tiene, digamos, y creo que hay... Nosotros creo que en nuestro país vivimos una situación muy particular. Es muy extraño. Cuando yo lo cuento esto a colegas de otros lugares del mundo, no lo pueden creer. Que, por ejemplo, en un país con cierto reconocimiento importante a nivel mundial con respecto a lo que es la psiquiatría, salud mental, para hacer una ley de salud mental, no se haya consultado, por ejemplo, a los psiquiatras. Esto no es estigmatizar a los pacientes. Dentro de la lista... Tampoco las asociaciones de usuarios. Perdón, ¿cómo? Tampoco las asociaciones de usuarios. Exactamente, exactamente. Entonces, algo está pasando con esto, ¿sí? Y como bien dice Marcelo, digamos, parte de esta estigmatización pasa, digamos, del paciente en este momento también al psiquiatra. Digamos, por ejemplo, no sé si ustedes saben, hay una reglamentación nueva, calamitosa, no sé si se habrá sacado, Norberto, vos me podrás decir, que cualquier muerte ocurrida en un hospital monovalente es considerada una muerte de causa dudosa. ¿Sí? Perdóname. Esto es una aberración, o sea, que pasa directamente al fuero penal. ¿Y saben cuál es la esencia de eso? Que se considera que una internación psiquiátrica es una situación de encierro y de reclusión. Esa no es una forma de estigmatizar a los pacientes. Cuando internamos un paciente en terapia intensiva porque tiene un infarto, un síndrome confusional o una ACV, lo estamos sometiendo a una situación de encierro, de reclusión. Bueno, yo quería tal vez traer esto también porque me parece que es un síntoma grave que nos está ocurriendo. Por ejemplo, el órgano de revisión que persigue a muchos de los colegas que trabajan en condiciones muchas veces deplorables en lugares con pocos recursos.
¿Qué ha hecho, por ejemplo, para mejorar, si bien no está, para mejorar las condiciones de trabajo? Nada. ¿Qué pasa con los presupuestos para la salud mental en el país? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, que no hay una sola campaña que no eduque a la población con respecto a lo que es una enfermedad mental? Por ejemplo, a lo que es la depresión, con respecto a lo que es el trastorno bipolar o los trastornos de ansiedad que son tan frecuentes. Creo que esto forma parte de la estigmatización y creo que en nuestro país estamos sufriendo una crisis muy grande en relación a esto. No sé qué opinan ustedes. No puedo más que adherir a lo dicho por los colegas. Solo dos comentarios, ¿sí? Digamos, no estoy seguro, y de nuevo, ¿sí? No estoy seguro del valor de la psicoterapia. Después tendríamos que ver qué corno es psicoterapia también, ¿verdad? No estoy seguro del valor de la psicoterapia en los casos de pacientes severamente perturbados, ¿sí? En algunos casos sí, en otros casos no, ¿sí? No estoy seguro de que nada sirva para todo el mundo. ¿Sí? Segundo, me da la impresión de que en muchísimos de los casos con pacientes severamente perturbados, alguna forma de intervención familiar probablemente ayude, ¿sí? Desde distintos lugares. Finalmente, en la preocupación por el bienestar de los pacientes está también la preocupación por el bienestar de las familias, porque eso va y viene, ¿verdad? Entonces, insisto, ¿sí? No estoy seguro, creo que en terapia cognitiva hay algunos modelos, por ejemplo, con pacientes esquizofrénicos, que muestran un resultado modesto. Y solo para fastidiar un poquito al colega, en psicoterapia también hacemos investigación, ¿no? Y a la larga tratamos de creer también en que la evidencia ayuda. Y tenemos en algún punto más dificultades quizá que en la psiquiatría, pero en algunas cosas también muy parecidas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha paralizado mucho la investigación en psicoterapia? La dificultad de ponerse de acuerdo en el vocabulario. Cada vez que cambias el vocabulario te referís a otra cosa, entonces es muy difícil avanzar. Como efectivamente hay, hasta donde yo entiendo, al interior de la psiquiatría, discusiones también que hacen a la cuestión, eso también complica la búsqueda de evidencia. Pero si hay algo que nos debe unir a todos es justamente la búsqueda de evidencia para superar la ideología, ¿no? Retomo algo que decía recién Hugo. El tema de la investigación, que también es una de las cosas como importantes en relación a el imaginario respecto del psicoanálisis. Yo estuve el año pasado, por ejemplo, en Frankfurt, en la conferencia de investigación en psicoanálisis. Este año se va a hacer en Buenos Aires. En la Universidad de Frankfurt, que tienen algunos recursos que aquí no tenemos, digamos, se hace evaluación de tratamientos psicoterapéuticos. Por ejemplo, se está haciendo con depresión y se hace a través del seguimiento clínico de los sueños desde la perspectiva psicoanalítica, de los sueños desde la perspectiva de la psicología cognitiva y de neuroimágenes. Entonces, se hacen evolución de los tratamientos y muestran cómo se puede hacer un seguimiento de la evolución de la psicoterapia en 4 modelos totalmente, cada uno no sabe lo que hace el otro y después se trabaja con los 4 modelos juntos. Quiero decir, como algo que lo vi el año pasado, pero que en Suecia y en Alemania se viene haciendo desde hace 20 años. O sea, lamentablemente en la Argentina no quedamos como con un imaginario respecto al psicoanálisis que creo que tiene que ver con que en la Argentina eso no se desarrolló de una manera similar, que me parece que prescinde de toda esta cuestión de la investigación, que coincido en que me parece que tenemos que mostrar este tipo de cosas. Coincido también con lo que decía Hugo respecto de que
yo lo dije antes, quizás se entendió mal, yo creo que los casos severamente perturbados exigen un abordaje familiar. Cuando yo decía que no estaba de acuerdo que todos los pacientes bipolares requieren tratamiento familiar, no, pero los severamente perturbados. Y algo por lo que decía antes Marcelo, a mí me parece que nosotros tuvimos acá un problema importante que fue, primero, una psiquiatría muy biologista durante mucho tiempo, después eso derivó en lo que hoy se llama psiquiatría biológica, cosa que es rara. O sea, por lo mismo que decía Marcelo antes, ¿qué quiere decir psiquiatría biológica? Hoy en día, cuando hablamos de un modelo basado en el paradigma de la complejidad, nadie puede decir que haya una psiquiatría biológica. Hay una psiquiatría que es psiquiatría y si no, es un abordaje neurobiológico, es un abordaje psicoanalítico, es un abordaje cognitivo. La psiquiatría no puede ser biológica si pensamos en la psiquiatría. Esto no lo digo yo, lo dijo Freud hace 100 años, ¿sí? Entonces digo, así como se estigmatizan los diagnósticos, también se generan imaginarios por años de sucesivas prácticas que creo que está en nuestra obligación poder actualizar esos imaginarios a partir de las cosas que pasan, que no se sigan repitiendo. La psiquiatría biológica surge en la década del 70, concretamente la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica fue fundada en la ciudad de Buenos Aires en el año 71, como reacción a la psicosociopsiquiatría de la década del 60 y del 70. Había investigadores que no se sentían representados por el cuerpo teórico. Piense usted en la psiquiatría americana, muy orientada hacia el psicoanálisis, y en ese contexto surge, para respaldar o para dar cabida a los investigadores en neurociencias en psiquiatría. Hoy en día yo coincido con usted, si bien sigue existiendo una sociedad de psiquiatría biológica, todos los años se juntan y discuten si no habría que cambiarle el nombre y llamarse Sociedad de Neurociencias. Pero hoy en día yo coincido que yo no me llamo más psiquiatra biólogo. Yo fui presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica y me defino mejor como un psiquiatra clínico que como un psiquiatra biólogo. La verdad que si bien puede haber pequeñas diferencias, yo tengo la impresión que en líneas generales esta mesa podría ponerse de acuerdo y se pone de acuerdo en muchos temas. Mi impresión es que esta no es la ideología dominante, que la ideología dominante pasa por otros lados, que la mayor parte de la gente que está en el terreno de salud mental no coincidiría con muchas de las cosas que ustedes dicen. Y de ahí surge ese malestar que se da en los usuarios, esa confusión que se da en los usuarios. Yo lamento que esa gente no esté presente en esta mesa, pero y me pregunto por qué no está presente en esta mesa, por qué decidió no estar presente en esta mesa, porque en definitiva termina siendo una mesa en donde nos llenamos de coincidencias, pero la realidad es otra. La verdad, la realidad no es la de esta mesa, en donde pueden diferir en pequeños temas, pero en definitiva terminan diciendo, bueno, pero yo estoy de acuerdo. La ideología dominante que marca el mundo de la salud mental pasa por otro lado, en donde las confusiones son muy grandes. Vos que estás en un hospital público podrás decírmelo. Lo que yo decía al principio, hay hospitales públicos en donde no existen los bipolares. Quizás tendríamos que tomar algo que se habló en una mesa anterior, que es el tema de las incumbencias profesionales, ¿no? Que también es todo un tema, digamos, importante en relación al tema que nos ocupa. O sea, en la Argentina se da una situación como bastante especial, y es que los psicoanalistas durante mucho tiempo fueron como los especialistas en salud mental, ¿sí? Entonces, ya eso genera un problema. Ahora, digamos, eso puede ser el psicólogo especialista en salud mental, o puede ser, digamos, el psiquiatra biológico, el neurobiólogo especialista en salud mental. Entonces, cuando uno delega la salud mental
que requiere nuevamente desde una perspectiva que atienda el paradigma de la complejidad y lo delega en incumbencias profesionales que por definición son defensoras de sus capillas, estamos en un problema. O sea, vuelvo a decirlo, si a mí me viene a ver un paciente, digamos, que le pasa algo, ¿sí? Y yo lo pienso solamente con un paradigma psicoanalítico a ultranza que descarte que hoy en día yo reconozco, coincido con Carlos, hay colegas que uno escucha decir esto, ¿sí? Cuando uno dice no creo en la bipolaridad o todos somos bipolares, ¿sí? Me parece que llevamos la cosa a un extremo, pero creo que valdría la pena ver cómo nos formamos los psicólogos, los médicos, los psiquiatras. Antes se habló cómo se forman los psiquiatras hoy en día, cómo es la práctica de la psiquiatría que permite que se atienda en 10 minutos o en 15 minutos a un paciente en donde es muy difícil escucharlo. Entonces se propende a una práctica de poca escucha. O sea, uno puede dar un medicamento en 10 minutos, pero convengamos que es muy difícil escuchar en 10 minutos a un paciente. Entonces, digo, todas estas cosas giran alrededor de estos problemas que coincido con Carlos. Yo no sé si él me preocupaba cuando decías que la mayor parte, digamos, no sé si es la mayor parte, ¿no? Digo, hoy en día, yo digo, en mi propio consultorio, no suelo medicar yo a mis pacientes, o sea, en general los medica un colega, pero diría que hoy en día, así rápido, el 70%, el 80% toman psicofármacos, indicados por el psiquiatra, por el ginecólogo, por el clínico, por el gastroenterólogo. O sea, digo, hoy en día hay una práctica de pensar que las cosas, después veremos si está bien indicado o que un psiquiatra, que un ginecólogo, un clínico, un inmunólogo, de los que me acuerdo ahora rápido, indiquen así tranquilamente, no un ansiolítico, ¿sí? IRS, ¿sí? Los gastroenterólogos y los ginecólogos indican IRS, ¿sí? Y los pacientes no los controlan como requiere el cuidado de eso. Entonces digo, me parece que el tema de incumbencia profesional tiene que ver con esto que vos decís. Me parece interesante, yo creo que algunos compartimos esto, que los médicos que menos indicamos en realidad psicofármacos somos los psiquiatras. ¿Cómo? Que los que menos indicamos psicofármacos somos los psiquiatras. ¿Sí? En tiempo, en forma, ¿sí? Por eso no es casual que, bueno, se intente también ampliar, digamos, la prescripción de psicofármacos hacia otras especialidades. Pero lo que yo vengo viendo, y yo creo que lo que acomoda, y esto siempre me ha servido, lo que vos decías, la multidisciplina, la interdisciplina, la venimos ejerciendo en nuestros lugares de trabajo desde hace años y en nuestra propia formación y actualmente. Creo que no hay nada que acomode mejor los lugares que el trabajo en equipo y la clínica, ¿sí? Yo estoy viendo afortunadamente, por ahí en parte de mi actividad docente, que por ejemplo con lo que tiene que ver, me parece que se está teniendo una formación más equilibrada de los psiquiatras jóvenes, menos dogmática, creo, espero no equivocarme con esto, por lo menos en lo que yo veo. Por ejemplo, bueno, acá está el PEF, entonces creo que está haciendo un buen trabajo. En cuanto a leen clásicos, leen Kandel, digamos, tienen una formación interesante, se ocupan de acercarse a la importancia de la psicoterapia. Y yo creo que en las generaciones más jóvenes de psicólogos existe una apertura mayor, ¿sí?, hacia el trabajo interdisciplinario y al respeto de las incumbencias. Posiblemente esto tenga que ver porque por ahí hay más universidades que están formando psicólogos, por ahí cuando se forma, digamos, en 1 o 2
digamos, lugares en particular únicamente, por ahí la tendencia al dogmatismo, si existe, se hace como más notoria. Pero yo no sé qué opinan ustedes, transmito esto, creo que los psicólogos jóvenes están como más dispuestos y mucho más permeables a trabajar, se preocupan por formarse con respecto a situaciones de diagnóstico, trabajo conjunto. Y bueno, y los psiquiatras, vemos que los psicoterapeutas, terapeutas familiares y todos los que han trabajado con nosotros durante muchos años en nuestros diferentes lugares de trabajo, han acomodado la cuestión a partir de la práctica clínica. Creo que en esto, yo en este punto soy optimista, digamos. Quiero usar la palabra optimista. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario que hacer o alguna pregunta que hacer a la mesa? No, espera. Hola. Hago un comentario que por ahí no suene del todo simpático, pero que lo voy a hacer lo mismo porque me parece que es importante. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo todos como trabajadores de la salud mental de hablar de pacientes o personas con trastorno bipolar y no de bipolares. Incluso en una mesa de estigma, más aún, digamos, que los expositores se refieran a los bipolares, me parece cuestionable. Es el comentario antipático. No. Este es un planteo que desde la Fundación de Bipolar tiene 27 años. Es una. Ustedes saben que FUBIPA, primero, es muy conocida internacionalmente, pero después me enteré que es la asociación de usuarios en trastornos de salud mental más antigua de Hispanoamérica. Y además, la única que durante 27 años ha mantenido una tarea permanente, porque hay instituciones del mismo ámbito que han aparecido y desaparecido en distintos países. Y es cierto que hace 27 años el nombre era muy válido, y hoy este nombre tendría que ser revisado, y FUBIPA, así como se está ayornando en un montón de cosas, debería cambiar su nombre y tendría que ser Fundación de Personas que Padecen Trastorno Bipolar. Es un nombre antiguo. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ayornarnos, y tenés razón. Este es uno de los planteos que estamos haciendo dentro de la Fundación, que estamos haciendo un montón de planteos. Bueno, me alegro. Digo, me parece que en relación a cualquier diagnóstico, ¿no?, de bipolares en particular, ¿no? Pero hace 27 años era válido, hoy es discutible. Y un último comentario y paso el micrófono a quien quiera. Yo, por supuesto, coincido con el planteo del doctor Cvetkovic respecto de que me parece que hay que practicar la interdisciplina, pero que no cualquier cosa puede ser parte de la interdisciplina, y que me parece que es importante que haya evidencia, digamos, para sostener cualquier intervención terapéutica. Los programas de psicoeducación tienen una evidencia muy fuerte, como la de cualquier tratamiento psicofarmacológico. Ahora se están desarrollando programas importantes de rehabilitación cognitiva o funcional, que me parece que son muy promisorios también. Entonces, me parece que no se trata de indicar un fármaco o de psicoterapia de cualquier tipo, sino de poder tener un abordaje integral basado en la evidencia, ¿no? Me parece que eso habría que tratar de orientar el... Pero esto es un diálogo que teníamos vos y yo en algún momento. Todos coincidimos en la importancia de la psicoeducación. La verdad que desde la Fundación nosotros vemos que los médicos que derivan a psicoeducación, a dispositivos psicoeducativos a sus pacientes, son muy poquitos. Hay un trabajo maravilloso de Goodwin, el inglés, que le hace una encuesta multicéntrica a 1.800 sus pacientes y a 600 y pico de profesionales, y les pregunta a los profesionales cuánto saben sus pacientes sobre trastorno bipolar. El 55% de los profesionales dicen que sabe bastante. Cuando la misma pregunta se le hace
a los pacientes, el 88% de los pacientes dice que no termina de entender su enfermedad. Es una grieta grande, perdón por la palabra grieta, pero es una grieta muy grande. Los médicos pensamos a los pacientes desde un lugar, los pacientes están viviendo desde otro lugar. Les digo otro datito que también hace a esa investigación. Cuando se les pregunta a los profesionales cómo es la calidad de vida de sus pacientes, el 88% de los profesionales dice que la calidad de vida de sus pacientes es buena o muy buena. Cuando se le hace la pregunta a los pacientes, solamente el 56% de los pacientes dicen tener una calidad de vida buena o muy buena. 56 es un buen número, pero la verdad, entre 60 y 90 hay una diferencia importante. Entonces, no es menor esta cuestión de que de la mirada que nosotros tenemos con los pacientes y de la mirada que los pacientes tienen sobre ellos mismos. Bueno, a esto me refería que el concepto de optimia o de objetivo terapéutico tiene que ser siempre una co-construcción con el paciente. Inclusive lo que es para el paciente el diagnóstico tiene que ser una co-construcción. A los pacientes hay que explicárselo de diferentes maneras, es decir, cada paciente necesita una explicación diferente, un encuadre diferente, un momento diferente. A esto me refiero cuando yo hablo de co-construcción. Bueno, en nombre de la psicoeducación se han hecho barbaridades, ¿no? También, ustedes se acuerdan la película esa, Mr. Jones, donde el tipo estaba atado en una manía terrible y el médico le dice: no se haga ningún problema, lo que usted tiene es un problema bioquímico que se llama trastorno bipolar. Y el señor lo único que quería era matar a alguien. Sí, bueno, yo quería preguntarles con respecto al momento en el que se da el diagnóstico a una persona, ya sea por primera vez, desde el profesional al paciente, aun que esta persona ya haya sido diagnosticada con algo particular o no. La pregunta es: yo conozco personas que están siendo medicadas con medicación psiquiátrica, mismo de la fundación de FUIPA, y que no tienen un diagnóstico. Que no tiene el diagnóstico de la persona. Entonces, yo lo que veo es que el médico psiquiatra muchas veces no da el diagnóstico, pero lo tiene. No lo da, pero lo tiene. Entonces, porque para medicar a alguien, para resolver algo, para tener un problema en un auto, en una bicicleta, o tener que hacer un montón de cosas, hay que saber primero que algo está pasando y qué es lo que está pasando. Yo creo que esta reserva del diagnóstico tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en esta mesa. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo es prudente guardarse este diagnóstico? ¿Cuáles son los motivos por los cuales muchas veces se guardan este diagnóstico? Y realmente, si ustedes creen que hay un psiquiatra o una persona que medica a un paciente y realmente no sabe qué está medicando. Conozco más de un caso donde se guarda el diagnóstico de esta manera y la persona está a la deriva. Una persona que no sabe lo que tiene, que no sabe por qué la medican, que lo único que sabe es lo que viene sufriendo y todo. Que no le den un diagnóstico es como, a mí me parece, bueno, falta de ética, ¿no? Pero bueno, en esto estamos hablando. Yo coincido plenamente con vos en que no dar un diagnóstico es una cuestión de falta de ética, pero hay una serie de consideraciones por las cuales muchas veces te reservas el diagnóstico. A veces las personas tienen dificultades para elaborar este proceso y ese es un proceso lento. Yo creo que más tarde o más temprano hay que hacerlo. Cuando muy frecuentemente a mí me vienen a consultar, a hacer una interconsulta con este planteo: mire, me dijeron que tengo un trastorno bipolar y quiero saber si esto es así. Porque la persona duda y no quiere o no sabe, tiene dudas con respecto al diagnóstico. Lo que nosotros hacemos es un proceso de diagnóstico meticuloso, de varias entrevistas, psicológica, psiquiátrica, involucramos a la familia y al cabo de esto el paciente tiene una devolución donde yo le digo: mire, sí, realmente usted tiene un trastorno bipolar y creo que su médico. Muy frecuentemente las interconsultas son para decir:
y usted está siendo bien llevado desde el punto de vista farmacológico o psicoterapéutico. Yo coincido con vos, pero también es cierto que hay muchos psiquiatras que ellos portan el estigma del diagnóstico y no se animan y creen que está bien medicar a una persona sin decirle, te voy a dar esta medicación porque yo considero que a vos te pasa esto. Esto se ve bastante con el trastorno bipolar y ni que hablar con la esquizofrenia. Ni que hablar con la esquizofrenia. El 80% de los pacientes argentinos no saben que tienen esquizofrenia y a todos nos cuesta decirlo, ¿sí? Se lo decimos con mucha facilidad a la familia, ¿sí? Es un diagnóstico duro, difícil de abarajar, pero está bueno que vos menciones esto porque a veces son los mismos psiquiatras que tienen miedo de hacer el diagnóstico o no encuentran el momento. Y entonces están como los referís con el siga-siga. Mientras el paciente viene a tomar la medicación, siguen, hasta que un día deja la medicación y todo se complica. Porque hacer un diagnóstico también significa acompañar al paciente en el impacto que produce el diagnóstico, ¿no? No es que yo te doy un diagnóstico y entonces estamos todos tranquilos porque, llegamos a un lugar. Bueno, ahora elaboremos esto porque... Bueno, hay tiempo en el que se puede elaborar mejor que en otro tiempo. Esto tiene que ver con el timing de cada paciente, ¿no? También. Y a veces puede pasar que uno no establezca un diagnóstico por ahí muy rápidamente porque por ahí existen dudas, porque se está viendo, ¿sí? O sea, hay muchas situaciones. Cada caso tiene sus vericuetos, pero yo coincido que lo ético es poder dar el diagnóstico. Insisto que el diagnóstico es un instrumento terapéutico, aparte, digamos, para nosotros, para el paciente también, pero bueno, cada caso tiene sus cuetas, ¿no? Hugo, ¿querías decir algo? No, quería retomar lo que decías vos, que coincido totalmente, ya lo dijo Carlos, creo que tiene que ver con lo que vos planteabas. Me parece que si nosotros pensamos en que el paciente es bipolar o es esquizofrénico, es distinto decir, señor, usted tiene este problema o tiene esta enfermedad. Creo que eso favorece la estigmatización, identificar a la persona con su enfermedad. Y quiero retomar algo que decía Hugo antes, el tema de los recursos. Aquí García Badaraco fue uno de los primeros que habló de los recursos en psicoterapia, los recursos del paciente, los recursos, digamos, del terapeuta, y me parece que algo del prejuicio que hubo mucho tiempo en el psicoanálisis respecto del tema de esto que estamos hablando, tiene que ver con que se trató de pensar el psicoanálisis solamente como la ciencia de lo inconsciente. Entonces, todo lo que no era inconsciente, y por ejemplo, como el diagnóstico no es inconsciente, eso no tenía que ver con el psicoanálisis. Creo que eso, por suerte, habrá gente que todavía lo sigue pensando, pero creo que el tema de la evaluación yoica, que tiene que ver con esto del diagnóstico, hoy en día, yo diría, es una cosa que cualquier psicoanalista más o menos bien formado debería tenerlo en cuenta. Insisto, no etiquetamos personas, no son bipolares, tienen enfermedad tal o cual, ¿no? Algo que, digamos, planteo como cuestión, no tengo ninguna respuesta particular. Nos estamos olvidando de Internet, ¿sí? Creo que no estamos incluyendo Internet. Creo que al no incluir Internet en esta conversación, no estamos previendo, no sé si alguien lo podría prever, lo que viene, ¿sí? Hago un comentario sobre, un chico que yo estoy viendo, lo rebotaron en el examen para conducir, lo mandaron a hacer un psicodiagnóstico, ¿sí? ¿Toma litio? No toma nada. No, lo rebotaron en el psicodiagnóstico por otros motivos, probablemente exceso de riqueza de los padres, ¿sí? Pero le hacen el psicodiagnóstico, ¿sí? Y el pibe me llama al día siguiente angustiadísimo, ¿sí? Veo que las respuestas que di son de esquizofrénico, homosexual y no me acuerdo qué otra cosa, ¿verdad? Entonces yo le digo, mira, no sos ninguna de esas cosas, pero boludo sí, por mirar dónde, ¿sí? Así que tenemos un primer elemento diagnóstico importante que lo vamos a discutir en tu próxima sesión. Pero esto, ¿sí? Lo que quiero decir que padece de... que este es un caso trivial,
¿sí? Pero hay muchos otros casos no triviales y que mucha de la discusión sobre el papel del médico, el papel del terapeuta, las posibilidades, la medicación, etcétera, tienen un interlocutor nuevo que recién nos estamos empezando a asomar qué vamos a hacer con eso. Sí. Dale. Dale. Una conclusión. Perdón. Gracias. Retomando un poquito esta cuestión de dar o no información al paciente, creo que es importante destacar que hay una ley nacional que rige los derechos de los pacientes respecto de los profesionales y de las instituciones de la salud, que expresamente dice que el paciente tiene derecho a tener su información sanitaria, incluso por escrito, de modo que pueda realizar interconsultas. Luego está cómo se interpreta, lógico, esta información sanitaria. Si implica, no, la ley no dice tiene que tener el diagnóstico. Perdóname, es contradictoria en ese sentido, porque habla del padecimiento, por un lado, y por otro lado dice, si vos lees un poquito más adelante en el artículo 7, inclusive para el uso de la información sanitaria, por ejemplo, para Ateneos, dice que en el caso de tener que dar un diagnóstico, ¿sí? O sea que no habla, es bastante confusa como es bastante confusa en otras cosas, ¿sí? O sea, creo que está bueno la incorporación en el artículo 7 que dice que el paciente tiene derecho a saber cuáles son las mejores opciones para tratar su padecimiento, ¿sí? Pero en ningún momento habla de diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? Y vos sabés que hay una controversia bastante complicada ahí entre lo que es el concepto de padecimiento y enfermedad mental. O sea que ahí está, eso habría que acomodarlo un poquito, me parece. Última. Sí, bueno, yo soy psiquiatra de niños y adolescentes y es bastante común cuando uno habla de dar un diagnóstico, ¿no?, que a veces no puedas dar el diagnóstico con nombre y apellido. No solamente porque no es claro, digamos, si tenés que esperar un tiempo de evolución, sino porque a veces teniendo el diagnóstico sabés que va a ser el impacto muy devastador para los padres. Pero así todo, uno tiene que dar un diagnóstico. Y eso no implica, digamos, dar diagnóstico no quiere decirle, bueno, señor, usted lo que tiene su hijo es un cuadro bipolar. Uno puede explicar perfectamente cuál es el déficit del chico, cuál es la dificultad que tiene en regular sus estados de ánimo, y con ese, digamos, con lo que uno está explicando puede perfectamente indicar una terapéutica y hablarle del pronóstico, qué cosas tienen que tener cuidado y qué cosas no tienen que tener cuidado y qué cosas ese chico lo van a poner peor que no. Con el tiempo, en mi experiencia, los mismos padres son los que plantean, pero dígame, ¿esto es un cuadro de este tipo? Bueno, sí. O sea que siempre el diagnóstico es un instrumento y es un instrumento que si uno lo tiene no se lo puede guardar. Simplemente se trata de no ser sonso y darse cuenta, digamos, de que si la persona va a salir corriendo porque le digas cuadro bipolar, simplemente explicarle qué es lo que le pasa al chico sin poner el título. Y en la medida que puedan ya esto lo van a poder aceptar. Para cerrar, a la Fundación de Pacientes, de Personas que Padecen Trastorno Bipolar, llegan muchos pacientes derivados por médicos psiquiatras, pero también llegan otros pacientes que estando en tratamiento con otros paradigmas, googlean, porque googlean mucho, se meten en nuestra página y dicen, y ahí entran en un conflicto muy grande, pero dicen, pero esto me describe a mí, y estoy en un tratamiento desde hace un montón de tiempo, y la verdad que esos son una cantidad de gente muy grande que llega a los grupos de ayuda mutua. Así que la presencia de Internet es una presencia bastante importante. En este mismo estudio que les decía de Goodwin, creo que Internet está en el segundo puesto después de no me acuerdo qué cosa. Antes de la consulta psiquiátrica incluso. Bueno, la verdad que les agradezco mucho por haber aceptado la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias,